Una bendición estar cada día en la iglesia, ver los ambientes que se mueven de parte del Señor, de verdad que es una gran bendición. Amén. Miren, hermanos, hoy he subido sin chaqueta, muy a mi pesar, no porque suba con ganas de tener guerra, ni batallar, ni mucho menos, porque me ha sucedido una cosa que me habla el Señor y me ha confirmado incluso hasta la palabra que iba a predicar. Resulta de que venía con mi traje de la tintorería y como hacía frío digo, pues me le iba a poner hoy. Resulta cuando he abierto el maletero, cabalito, se me ha caído la chaqueta en un charco de agua. Me ha sentado muy mal. He cogido la chaqueta y la he tirado en el maletero del consumimiento, con la mala suerte que ha salpicado y he manchado la tapicería, que es blanca, y mi compañera ha dicho por ahí: ¡ay, qué es esto que me ha caído en la cara! La he salpicado también a ella y he dicho: perdón, cariño, ha sido sin querer. Y he entendido algo: cuando eres parte de algo, tienes que tener mucho cuidado con lo que haces, no sea que dañes a otros. Así que yo en esta tarde quiero hablarles de algo: la unidad del Espíritu, la unidad de la Iglesia. Amén. Así que si me acompañas a Efesios capítulo 4, por favor, en esta tarde. Dar la bienvenida a la compañera de nuestro hermano Efraín. Es una bendición verte, que sepas que hemos estado orando por tu estado. Y bueno, también es una bendición ver a la hermana Emilia, cómo levanta las manos, la hermana Pili, cuando se pueden adorar, cuando la iglesia se pone a adorar, es una bendición de parte del Señor. Así que, ¿qué te parece si eres reverente y te pones en pie, por favor, por respeto a la palabra de Dios? Aleluya. Y voy a pedir en esta tarde a mi hermano Cano ahí atrás, por favor, que haga una oración, me presente en esta tarde las manos del Señor. Por favor, Señor, necesito estar sintiendo tu presencia. Cógete Efesios capítulo 4, versículo 1, vamos a estar leyendo hasta el 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que todo el mundo repita conmigo, por favor: Señor, guardaremos la unidad del Espíritu. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Tome su asiento, hermano y hermana. Es un texto un poquito más largo, son 15 versículos, pero realmente no es nada complicado. Miren, hermanos, yo quería hoy hablarles de estos versículos y decirles de que esta epístola, bueno, como ustedes bien saben, es una de las cartas que el apóstol Pablo escribe en sus prisiones, estando preso, ¿vale? Y es una carta en la cual la atmósfera que tiene siempre es de una persona que está presa, que quiere estar, pero no puede estar. Porque hay cosas que a lo mejor en Dios hay momentos que podemos hacer y momentos que Dios no nos permite que lo hagamos. En este momento el Señor no permite que Pablo físicamente esté en Éfeso, pero sí permite que lo que el Espíritu Santo inspira en él llegue a la iglesia de Éfeso. Porque lo importante no es que hagamos llegar lo que nosotros pensamos que tiene que llegar. Lo importante es que hagamos llegar lo que Dios quiere que llegue a donde nosotros hemos sido enviados. Amén. Por lo importante no es la vasija, sino el contenido de ella. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Grita amén. Hay algunos que tenemos más forma de botijo que de vasija, pero bueno, gracias al Señor lo importante no es el envase, sino el contenido que tiene el envase. Amén. Así que, viendo esto, hermanos, hoy he estado meditando un poquito en esta carta. Y esta carta, pues, es una carta que el capítulo 1, 2 y 3 habla de teología, doctrinas, enseñanzas teóricas. Y nos enseña lo que Dios ha hecho por nosotros como iglesia. Nos enseña, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O por lo menos, o por ejemplo, el capítulo 2, versículo 1 dice: Él nos dio vida, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y podríamos ver bastantes textos que habla del capítulo 1 al capítulo 3, que es la primera parte, de lo que Dios ha hecho por nosotros como iglesia, cómo nos ha bendecido. Amén. Y en el capítulo 4, 5 y 6 habla de lo que nosotros debemos hacer como respuesta a lo que Él ha hecho. Porque, hermanos, nosotros no solamente nos quedamos con predicar y enseñar. Nosotros predicamos, enseñamos y practicamos. Porque si no, nos quedaríamos en algo que sería un circuito incompleto. Sería un trayecto incompleto a la mitad de camino y no alcanzaríamos el objetivo, el destino, para lo que Dios realmente nos ha hecho ser iglesia del Señor. ¿Cuántos entienden esto? Griten amén. Miren, hermanos, en este capítulo 4, que vamos a seguir hablando un poquito de ello, Pablo nos recuerda a nosotros lo que Dios ha hecho por nosotros y luego nos dice qué debemos hacer nosotros por Él en respuesta a esa misericordia, a esas bendiciones, a todo lo que Él ha hecho. ¿Pero por qué hace esto Pablo? Porque la iglesia de Éfeso está en una iglesia donde su sociedad es una sociedad rica, hay una buena estabilidad. Su sociedad es una sociedad que tiene bastante influencia cultural,
Es una sociedad en la cual su religión está basada en la diosa Diana. Y por eso hay una inmoralidad bastante grande incluida en esa sociedad. Y de hecho, de que esa inmoralidad está afectando a lo que son los núcleos familiares de la iglesia. Porque ellos arrastran de donde han sido arrancados. Y resulta, ¿sabes?, de que el apóstol Pablo empieza a hablar a los hijos para los padres, a los esposos para las esposas y a las esposas para los esposos. Incluso habla cómo es el ejemplo de Cristo con la iglesia. Y empieza a enseñar ciertas cosas para que haya una identidad definida por la esencia de la iglesia. Porque, hermano, le voy a decir una cosa. Usted no hace lo que hace para tener esencia. Usted, como tiene la esencia de la iglesia de Cristo, usted obra conforme su naturaleza. Pero claro, viendo lo que nos rodea en este tiempo, hermanos, quiero decirles de que últimamente, vuelvo a repetir, como he dicho en estos tiempos atrás, hay mucha falta de identidad. La gente no sabe quién es, ni por qué lo es, ni para qué lo es. Y solamente sigue una corriente de movimientos, de actividades, pero realmente no tiene conciencia de quién es, por qué lo es y para qué lo es. Miren, la iglesia no es idea de hombre ni por hombre alguno. Si alguien piensa que la iglesia está donde está porque ha habido una idea de alguien o un diseño de una persona y está donde está, quiero decirte que ese pensamiento es contrario a todo lo que dice la palabra del Señor. Porque la iglesia no es un diseño humano, la iglesia es un diseño divino. La iglesia no es un producto desarrollado ni que haya nacido en la mente ni en la mano de ningún hombre. Nace directamente del corazón de Dios. Y la iglesia no se sustenta por hombre alguno, mujer alguna, pensamiento o ideología. La iglesia se sustenta porque Cristo es su fundamento. Todos los que tengan a Cristo como fundamento griten amén. Por eso dice Cristo a Pedro: Pedro, tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice más: ni en las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y últimamente, hermanos, una pequeña depresión coge a un cristiano y lo tira en cama. Un pecado humano lo tira de su lugar. Una pequeña adicción le pone límites para el servicio. No, hermano, la iglesia de Cristo ni en las puertas del Hades prevalecen contra ella. ¿Cuántos griten eso, amén? Que lo escuche el diablo en el nombre de Jesús. Miren, hermanos, la vida cristiana es un aprendizaje y una práctica. Y vamos creciendo y perfeccionándonos a base de aprender, practicar, aprender, errar, corregir, volver a practicar, volver a aprender, volver a practicar. Mire, hermano, yo digo de que la iglesia, hay gente que dice que no es necesario congregarse en la iglesia para ser cristianos y ser salvos. Y yo a eso me tengo que reír, porque todo aquel que es salvo es incluido en la iglesia. Entonces, ¿cómo puede haber alguien que haya sido incluido en la iglesia de parte de Dios y deseche donde Dios lo puso? Porque el tal es un rebelde. Porque el tal tiene un pensamiento humanista. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo que fuimos incluidos en la iglesia? Sí, hermanos, en 1 Corintios, en el capítulo 12, nosotros leemos una porción, un versículo, haciendo esta introducción para lo que le quiero predicar, hermanos. Dice así, si lo encuentro ahora.
Versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo es posible que nosotros seamos bautizados, incluidos por el Espíritu en un cuerpo, que es la primera acción del Espíritu Santo en cualquiera de nosotros que hemos sido salvos? Nos hemos arrepentido, hemos confesado que somos pecadores, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es quien nos va a salvar. Y cuando el Señor ha visto que eso ha sido de todo corazón, ha venido el Espíritu Santo, ha tomado dominio de nosotros, nos ha hecho nacer de nuevo en el nuevo nacimiento, como dice Juan capítulo 3 a Nicodemo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo y reconciliamos esa relación que estaba rota con Dios el Padre, nos adopta como hijos y somos parte de un miembro. ¿Cómo puede ser que a nosotros cojamos y lo desechemos? Lo que se nos dio por gracia, nosotros lo desechamos. No me hace falta congregarme. En Hebreos dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, y más en estos momentos, en los días malos, sino animaros los unos a los otros. Porque la iglesia es un conjunto de muchos que hace uno. ¿Cómo puede ser que Él sea el fundamento? Y siendo Cristo el fundamento, es Cristo la cabeza. Y cuando hablamos de fundamento, es que lo que sustenta, lo que hace posible que estemos todavía firmes, es el fundamento que es Cristo. Y cuando habla de cabeza, habla de autoridad, habla de gobierno. ¿Cómo puede ser que el sustento sea Cristo, el gobierno sea Cristo y nosotros seamos independientes de todo eso? ¿Cómo puede ser de que Él sea el fundamento y sea el gobierno y nosotros nos autogobernamos? Porque tal pensamiento es humanista. Pero hay un texto que dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos cada día en el espíritu de vuestro entendimiento, porque la medida, la estatura, el carácter de aquel que es perfecto, el cual es nuestro Señor y Salvador, es lo que nosotros observamos y aprendemos, nosotros predicamos y nosotros imitamos para la gloria de Dios. El tal pensamiento fuera de esto es humanista. Por eso nosotros no tenemos ningún hombre a imitar, solo uno, Cristo. Habrá gente que dirá: pero Pablo dijo ser imitadores de mí. Claro, porque Pablo quería imitar solamente a Cristo. No quería imitar a ningún hombre. Porque el que imita a un hombre se limita, imita algo imperfecto. Pero el que quiere imitar a Cristo, se le rompen todos los límites y va camino de la perfección. Miren, en esta epístola también hay algo que me llama la atención. Y es que se le da importancia a la iglesia, porque la iglesia se compone de muchos, no de uno solo. Escuchen, uno de los principios sectarios es que uno solo tiene la revelación, es que uno solo tiene el gobierno, es que uno solo es el dueño de la empresa, y a Dios solamente le tienen como el producto. La iglesia de Cristo no tiene a Cristo como el producto, lo tiene como Señor, lo tiene como Rey, lo tiene como referente a imitar. Y claro, y aquí el apóstol Pablo me enseña algo, hoy me ha enseñado algo que es tremendo. Aunque él no puede llegar a mandarla, aunque él no puede llevar a llevar la carta, aquellos que escribe la carta, como no puede llegar, elige a un hombre que se llama Tíquico. ¿Cómo? Tíquico. En inglés, wichi. Tíquico. Y resulta de que no puede llegar a llevar la carta a Pablo, pero este hermano sí, un anónimo. Y lo que Pablo no puede hacer, lo hace Tíquico. Y lo que Pablo no puede hacer, lo hace Tíquico. Y lo que Tíquico no puede hacer, lo hace Pablo.
¿Se dan cuenta? Este hermano no puede escribir lo que escribe el apóstol, pero el apóstol escribe lo que no escribe el hermano. Y lo que Pablo no puede llevar a los hermanos de Éfeso, lo lleva el hermano Tíquico. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo es eso, complementarnos unos a otros. En lo que uno nos pueden hacer, lo hacen otros. Porque no es lo mismo complementar que suplantar. Miren, Dios en la iglesia tiene algo. Y aquí, si ustedes me dejan, empiezo a predicarles. Miren, Dios en la iglesia tiene algo. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en inteligencia, en conocimiento, en saber estar. No, hermanos, hay algo que el Señor dice aquí a través de Pablo. Tenéis que tener como identidad, si es que lo sois. Tenéis que tener una manera de relacionarlos entre vosotros. Tenéis una manera para poder complementaros los unos a los otros. Y dirás: pastor, ¿cómo es fácil? Con toda humildad, con mansedumbre. Miren, ¿sabes por qué he dicho no es lo mismo complementar que suplantar? Porque miren, Cristo tiene una estructura de autoridades. El Espíritu se mueve en una estructura de autoridades que no viene ni por principios de hombres, ni por pensamientos de hombres, ni por planes de hombres. Es un fundamento divino, celestial y espiritual, del Espíritu, por el Espíritu y para el Espíritu. Y esta estructura que Él ha hecho, que Él ha diseñado, Él no se la va a saltar. ¿Cómo, pastor? Él no se la va a saltar. Miren, en Apocalipsis hay 7 iglesias. De las 7 iglesias, Éfeso pierde el primer amor. En Mirna, bueno, es débil, pero soporta la fe. Hay otros que, bueno, ya saben, con el espíritu de Jezabel ya saben lo que pasa. Hay otros que se turban, hay otros que pierden la identidad. Incluso hasta la iglesia de Laodicea tiene nombre de que vive, pero está muerta. En todas las iglesias vas a ver algo que hace el Señor y le dice a Juan: Juan, escribe y mándaselo al ángel de la iglesia. ¿Cómo? Pero si el pastor tiene una iglesia que está perdiendo el primer amor. Sí, pero es el ángel de la iglesia. Y así consecutivamente en las 7 iglesias. Pero es que, hermanos, la estructura de autoridad sirve para algo. Y es para que nosotros implantemos algo que Dios quiere que se implante. Y es que tengamos un relacionamiento con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Pastor, ¿y cómo es eso? Fácil. Cristo le dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy. Amaros los unos a los otros, como yo os he amado. Y si vemos a Cristo, Cristo soporta ¿a quién? A un Pedro que es muy volátil, muy explosivo, pero lo soporta. ¿Por qué? Porque lo ama. Y no lo soporta con soberbia, ni pensando que es más que él, no, lo soporta con total humildad y con total mansedumbre. No solamente soporta a Pablo, también soporta a Simón, que es un celote, es un asesino, también soporta a Judas, que está robando de la bolsa. No lo acusa, no lo golpea. Y hermanos, últimamente la identidad de la iglesia parece más un pensamiento humano, un sentimiento humano, una reacción humana, que obedecer a un diseño divino. Aquí el apóstol Pablo, fíjate si el ejemplo de todo esto que dice: os ruego. Nos dice: os impongo. Soy el padre de la obra. Soy quien ha abierto la obra. Os impongo a que os comportéis de esta manera. No dice eso, dice: os ruego. Porque, hermano, les voy a decir una cosa.
De la exposición a la imposición hay un abismo. Parece que es igual, pero no lo es. Porque la exposición no solamente es lo que te enseño, sino que vivo alineado con lo que enseño. Porque ¿de qué me sirve a mí enseñar una cosa si no estoy alineada a ella? Mira, el apóstol Pablo le dice algo a Timoteo. Le dice: Timoteo, el obrero tiene que ser así, 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 así. Y dice, tiene que tener en sujeción su casa, honrosamente. Dice, porque el que no cuida su casa, o no sabe gobernar su casa, o no sabe dirigir su casa, ¿cómo cuidará de la grey de Dios? Porque, hermanos, nosotros no somos lo que somos aquí. Nosotros somos lo que somos fuera de aquí. Lo que somos en nuestros hogares, lo que somos en nuestros trabajos, lo que somos ahí fuera. La iglesia de Cristo no ha sido un convento de clausura para apartarnos y traernos aquí y evadirnos del mundo, no. La iglesia tiene una esencia y una identidad. Somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Aquí nos expresamos como cuerpo, aquí adoramos como cuerpo, aquí exaltamos como cuerpo, pero es ahí fuera donde mostramos lo que somos. Por lo tanto, pregunta a la gente de fuera y conforme te hablen, así sabrás cómo es el caballo. Necesitamos una iglesia definida, que nos relacionamos con nosotros con humildad, con total humildad, con total mansedumbre. ¿Sabe lo que significa la palabra humildad en este texto? La palabra humildad significa sentido de pequeñez. Escuchen, sentido de pequeñez. Escuchen, tiene que ser muy difícil que un hombre como Pablo escriba esto. Porque que lo escriba yo, que cada vez que me subo aquí, todavía me cuesta subir aquí porque te pones nervioso, Efraín, hermano. Porque no te deja descansar, decir que tengo que subir. Pero el apóstol Pablo, que dijo, bueno, no sé, conozco un hombre, no sé, en la carne, en el espíritu, no sé, pero fue arrebatado al tercer cielo. Y lo que vio, no hay palabras como describirlo. Él dice, con total humildad, con sentido de pequeñez. Hermano, creo de que la iglesia tiene que cobrar ese sentido de pequeñez entre nosotros. Miren, ¿saben lo que dice en la palabra? Miren, es otra vez en Corintios. Me voy a ir aquí, porque me está llevando el Señor. Miren, en Corintios, en el capítulo 12, dice, atento, porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Cuánto entienden eso? Griten amén. Entonces, ¿por qué no miras a tu hermano como a ti mismo? ¿Por qué no miras a tu hermana como a ti mismo? ¿Por qué no te preocupas de tu hermana y de tu hermano como te preocuparías de un familiar? De un amigo con el que te llevas bien. Si tenemos ese concepto de lo que es la iglesia, ¿por qué no tenemos ese sentido de preocupación? Porque nos despreocupamos de lo que desvalorizamos. Nos despreocupamos de lo que desvalorizamos. Pero cuando tú das a algo valor, no te despreocupas nunca, siempre estás ocupándote de ello. Atento a lo que dice el 20, pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, dice el apóstol Pablo. Sigue diciendo y dice,
y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Por los que nosotros somos más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Hermanos, es muy fácil coger una iglesia y que la gente se enamore de querer estar en la posición top, en la posición que le vea a la gente, en la posición que te aplauda a la gente, en la posición en la cual se haga retransmitido aquí con cara, ¿sabes? No, hermanos, esa no es la esencia de Cristo, de la iglesia de Cristo. La esencia de la iglesia de Cristo es humildad, mansedumbre, cuidar a los recién nacidos, cuidar a los que son de menos decoro que pensamos nosotros, cuidar de aquellos que son más débiles. Esa es la esencia de una mente espiritual, de una iglesia espiritual. No solamente de los que nos llevamos bien. Dice, andad como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Miren, aquí hay 3 palabras que me llaman mucho la atención: andar, digno y vocación. Todo el mundo sabe de que la palabra andar nos habla de equilibrio, de andar en un equilibrio, andar equilibradamente. Y me dirás, ¿por qué, pastor? Porque cuando no tienes equilibrio, tienes desequilibrio. Y el desequilibrio es esto. Uy. ¿Sabes por qué viene el desequilibrio en las vidas? Según la ciencia, el equilibrio viene por esto, por el sistema auditivo. El sistema auditivo se llama otorrino, el médico. Y cuando alguien sufre de problemas auditivos, entra una cosa que se llama vértigos. Y cuando le da el vértigo hace pierde el sentido del equilibrio y le da todo vueltas. Aquí hay alguna hermana que me está diciendo de que sí, por la hermana Jenny, el hermano Jonás, que tienen problemas de audición. Y cuando pasa esto te desequilibras, parece que te vas a caer. Pastor, ¿qué me quiere decir? Ten cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con lo que escuchas. No todo lo que escuchas es de Dios, no todo lo que escuchas viene de la palabra del Señor. Ten cuidado con el equilibrio que tienes. Sepas caminar con equilibrio. Por eso dice la palabra, luz es tu palabra a mi camino, lumbrera a mi caminar. Porque es tu palabra la que me hace andar equilibrado. Dice que andemos como es digno. Esta palabra digno habla de honor. Habla de honor. Andar como es digno. Andar a la estatura, a la altura de lo que hemos sido llamados. Andar a la imagen de dignidad de lo que hemos sido llamados. Una pregunta le voy a hacer. ¿A quién le gusta? O mejor dicho, no, ¿a quién le gusta? No. Una pregunta que voy a hacer. ¿Quién está a favor de que un hijo manche lo que es la dignidad y el honor de una familia? ¿Cuántos están de acuerdo con que un hijo manche la reputación de un padre, la reputación de una madre? Nadie, ¿verdad? Hermanos, nosotros cuando andamos en el Evangelio tenemos que andar dignamente por lo que somos, la iglesia de Cristo. Los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero Santo, los que hemos sido perdonados de nuestros pecados y hemos sido limpiados de nuestra maldad, hemos sido hechos embajadores del Evangelio, llevamos un estandarte y un baluarte de la verdad que es la palabra del Evangelio de Cristo, porque hemos entendido algo como iglesia. Cuando yo hago las cosas que no están bien, no es mi dignidad la que pongo en entredicho, no es mi honor el que pongo en entredicho, es el de Él que murió en un madero, es la dignidad de Él que ponemos en entredicho, es su honor el que ponemos en entredicho.
Porque el mundo te observa y me observa. Hermanos, te digo una cosa. Y si no haces algo, te hago la apuesta. Que te vean con una copa en una boda. Si lo vas a ver tú, con un hielo, y van a decir, ponla mal Cristiano. No dice ponla mal Sebas, o ponla mal Rafa, ponla mal Adolfo. No dicen eso. Dice ponla mal Cristiano. El chura pastor. Para ser como él, mejor no serlo. ¿No dicen eso? ¿No te has encontrado tú con eso? ¿No te ha venido el listo de turno y has puesto en entredicho lo que eres? No quién eres, lo que eres. Un cristiano, un hijo de Dios, un siervo del Altísimo. Por eso tenemos que andar con dignidad. Porque guardamos lo que Él ha hecho posible que nosotros seamos. La iglesia de Cristo. Miren, hermanos, cuando alguien es infiel, cuando alguien tiene un problema de infidelidad, no solamente lo sufre quien es infiel, sino aquel también quien ha sufrido la infidelidad. Por eso cuando hay esos problemas, no solamente se daña quien lo hace, sino también quien lo recibe. No solamente quien lo hace y quien lo recibe, también sus hijos. Por eso dicen, fulanito, el hijo de Menganita, el hijo de Menganito. Como si fuera, ¿sabes?, una lepra que se contagia. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Que deseamos que la iglesia de Cristo viva sin mancha, sin arruga, para que vean vestiduras blancas y contemplen de que hay una congregación de justos y santos por la sangre del Cordero. Hay otra palabra que dice, digno de vuestra vocación. Dignos de vuestra vocación. ¿Sabe lo que significa la palabra vocación en este texto? Significa interés especial por una forma de vivir, por una forma de trabajar o por una forma de servir. Un interés especial, un interés principal, puesto en primer lugar para vivir de una forma adecuada, de una forma determinada, de una forma definida, no solamente de una forma de vivir, también de un servicio determinado, de una forma determinada. Porque, hermanos, te voy a decir una cosa, no todo lo que hacemos lo acepta Dios. ¿Cómo que no todo lo que hacemos lo acepta Dios? No, no todo lo que hacemos lo acepta Dios. Miren, cuando hablamos de vocación, hay gente que es profesional simplemente por profesionalidad y otros por vocación. ¿Usted no ha escuchado la palabra, este médico es de profesión? Pero sin embargo, este es de vocación. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? La diferencia de uno y otro es que el médico que es de profesión simplemente hace algo. Viene, utiliza los conocimientos que tiene, pero quiere despachar al ¿cómo se dice? Al paciente. Quiere despachar al paciente rápido. Tómate un Nolotil. Toma no sé qué. Hala, venga, chao. Salgo a las 7, son las 6:30. Bueno, ya no me pasen más nadie, no me pasen más nadie, me tengo que ir, tengo que jugar al pádel. Pero el médico por vocación no le mueven intereses económicos. No le mueven intereses de horario. No le mueve la impaciencia. Le mueve que ama lo que hace. Es más, no solamente en médico en un horario, en médico en toda su forma de vivir. Sale una conversación y sabe quién tiene delante, da consejos para que la gente viva más saludablemente. Es más, termina de tener un horario de trabajo y sigue investigando para ver si puede mejorar a lo que él se dedica. Porque es por vocación. Por eso, hermanos, nosotros no somos por profesión. Somos cristianos, iglesia de Cristo, por vocación. Es el amor por el que servimos que nos lleva a servir. Es el amor que tenemos a Cristo que nos lleva a vivir conforme vivimos. Es algo que va dentro de nosotros, como le dijo el apóstol Pablo. Soy siervo de Cristo por amor. No por vocación. Miren, hermanos, el problema del que tiene vocación al que tiene profesionalidad es que el que tiene profesionalidad se mueve por un salario. Por eso el pastor asalariado, cuando vienen los problemas, se va. Pero el que es llamado por vocación, aunque le cueste la vida, se queda.
Por eso ahora podemos entender por qué los apóstoles murieron como murieron. Porque no eran por profesión, eran por vocación. Dice, el buen pastor da la vida por las ovejas. Miren, yendo un poquito más adelante para poder terminarlo, por favor, no se me cansen. El Señor nos dice, un cuerpo, un espíritu, con que fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miren, aquí tenemos 7 cosas que compartimos todos. Tenemos un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Tenemos unos pilares fundamentales que nosotros como Iglesia de Cristo lo compartimos. Pero le voy a decir una cosa, la iglesia, cuando hablo de iglesia, hablo a nivel histórico, a nivel mundial y a nivel local. Las iglesias tienen su mismo valor y su misma estructura. Todas tienen que tener estos pilares fundamentales. Salvación en Cristo, un Dios trino, la persona del Espíritu Santo. Tenemos una misma fe, una misma palabra, y eso es inamovible, son los pilares inamovibles. Luego puede haber pequeñas diferencias, pero hay cosas que Dios no las va a cambiar por nadie. Y hermanos, cuando Dios quiere una iglesia, la quiere conforme Él quiere. Miren, les voy a decir una pregunta. ¿Cuántos entienden de que en la iglesia local hay una estructura doctrinal, ministerial, escritural, de membresía, de servicios? ¿Pueden gritar amén? ¿Conocen la estructura ministerial donde Dios te ha puesto? ¿Conocen la estructura doctrinal donde Dios te ha puesto? ¿Conoces qué es lo que quiere Cristo en la iglesia y en la visión de la iglesia donde Dios te ha puesto? Contéstate tú solo. Pero si no abrazas la visión, es porque no miras conforme el Espíritu. Porque no estás entendiendo cuál es la finalidad de la iglesia. Miren, dice, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Miren, hermanos, cuando nosotros entendemos que Cristo es quien dio los dones, en 1 Corintios lo puedes ver y también lo puedes ver aquí. Los dones se dan con un fin: servicio. Voy a volver a repetírtelo por si no lo has entendido. Los dones se dan con un fin: servicio. Los dones no se dan para que tú te vanaglories de ellos. Los dones se dan para que lo pongas al servicio de la iglesia. Los hombres que reciben dones no son lo importante. Es la iglesia que necesita de hombres que tienen dones dados por Cristo, porque la iglesia necesita ser edificada. Si no amas la iglesia por encima de ti y por encima de tu don, no has entendido lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Es la iglesia lo principal. Y nosotros, los que servimos en cualquier área, me da igual sea de la enseñanza, sea del pastorado, de la enseñanza, sea de la alabanza, en cualquier área, los dones tienen que estar puestos al servicio del pueblo de Dios y para representar a Dios en medio del mundo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar, digan perfeccionar, a los santos, para la obra del ministerio. Es decir, parafraseado, Él dio todo esto para perfeccionar a los santos para la obra del servicio. Hermano, se necesita servicio. Miren, ¿quién cree en los ministerios independientes? Yo no creo. ¿Cómo, pastor? Miren, a mí me enseñaron algo mis pastores, porque hay mucha gente que dice que es misionera,
que son misioneros y de repente están haciendo cualquier otra cosa y de repente son misioneros y dejan la familia, dejan todo, arman unas zaragatas que no te puedes imaginar. Y un día me dijo mi pastor Pablo y el pastor Pedro me dijo: cuando alguien venga por esa puerta y venga solo y te diga que es misionero, pregúntale por su rebaño. Yo no lo entendí. Dije, ¿cómo? ¿Cómo de tu rebaño? No lo entiendo. Y me dijo, sí, pregúntale por su rebaño. ¿Dónde está su compañera? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está lo que Dios le entregó primeramente? Miren, entendemos de que no es el hombre quien elige, es Dios quien elige. Pero sí entendemos que Dios utiliza a hombres para comisionar a hombres. Por ejemplo, si usted se va al libro de Hechos, va a ver cómo Bernabé llama a Pablo para ir a orar por unos hermanos y empezar a ministrarles. O van a ver cómo Felipe está esperando a Pedro y Juan para que vayan a ministrar. Es más, hay una problemática en la iglesia y los mismos apóstoles eligen a hombres de buen testimonio en medio del pueblo. Y para los viajes misioneros es el mismo Espíritu Santo quien dice apartarme a Pablo y a Bernabé. Porque, hermanos, todo lo que es ordenadamente en el Espíritu, como dice aquel, entra por la puerta. No entra por ventanas. Miren, ¿sabes por qué hay dos genealogías en los evangelios? Una en Mateo y otra en Lucas. ¿Sabes por qué hay dos genealogías? Todo el mundo tiene un concepto. Esas genealogías están puestas porque Cristo dijo, el pastor entra por la puerta. Porque el que no entra por la puerta, el tal es ladrón y usurpador. Por eso tiene que haber dos genealogías, para que todo el mundo supiera de que él venía de la raíz de David. Para que todo el mundo supiera que él venía conforme a la palabra y él era el Cristo, el Mesías esperado. Por eso él entraba con total autoridad, porque había entrado por la puerta. Hermano, le digo algo. Examinen mucho hoy en día lo que entra por la puerta. Yo no digo que discriminen ni sean legalistas, pero que sí hagan todo con un justo juicio. ¿Por qué, pastor? Porque yo no veo un pastor, hermano, yendo por cualquier lugar, ni un apóstol yendo por cualquier lugar, si ni los mismos apóstoles hacían lo que querían. El apóstol Pablo fue a predicar y fue a una ciudad, una aldea, y le dijo el Espíritu Santo, aquí no vas a predicar. Hala, tira. Y luego tuvo un sueño con un macedonio y tuvieron que ir a predicar a donde estaba el macedonio. Porque todo lo que está puesto por Dios está sujeto a diseño, a orden y a autoridad. ¿Cuántos creen esto? Griten amén. Y cuando él hace esto, dice, a fin de perfeccionar a los santos para toda obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, edifiquémonos, por favor. Miren, no concibo una iglesia. Miren, estamos en mayo, ¿no? ¿Cuánto queda para diciembre? Unos meses, ¿no? 7 meses. Bueno. Yo, hermanos, no concibo una iglesia que no sepa edificarse los unos a los otros. No concibo una iglesia de grupitos. No concibo una iglesia de tener más comunión con el colega que vive en tu barrio que con el pastor al que tienes que llamar y avisar. No concibo una iglesia con ministerios que cada uno haga lo que quiera hacer. No concibo una iglesia, hermanos, que tenga ministerios que no sean los primeros para servir. No lo concibo. Es más, y quiero que lo sepan, no lo concibo ni lo comparto. Ni lo concibo ni lo comparto. Porque si Cristo le dijo a los discípulos, yo no he venido para que me sirvan. Yo he venido para servir
y dar mi vida en rescate de muchos. Si ese es el ejemplo de Cristo, no me vengas a replicar porque no te voy a escuchar. Por lo tanto, lo que ha puesto Dios en ti, gloria a Dios por ello, pero ponlo a servicio de la iglesia. Ponlo para edificación de la iglesia. No para que la iglesia viva inquietamente o desasosegadamente, no, al contrario, para vivir en paz, unánime los unos con los otros. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo se sigue la verdad? Voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se sigue la verdad? Crezcamos. Crezcamos en todo, hermanos. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Hermanos, ¿cuántos quieren servir dentro de la iglesia? ¿Cuántos quieren servir a Dios dentro de la iglesia? ¿Cuántos quieren ser de utilidad al Señor dentro de la iglesia? Pues hermano, prepárate, porque defender la fe no es fácil, pero estamos dispuestos. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde en el poderoso nombre de Jesucristo. ¿Cuándo tenemos ensayos? Bueno, ya lo hacéis vosotros, ¿no?